6. Sobre la práctica. Animaba siempre con entusiasmo a la práctica a los que estaban con él mediante estas razones. La virtud, decía, es una ciencia no solo teórica, sino también práctica, como la medicina y la música. Por tanto, igual que el médico y que el músico, no solo es preciso que cada uno acepte los principios de su arte, sino que además hay que ejercitarse en actuar según los principios. Y así, el hombre que ha de ser bueno, no solo debe aprender cuantos conocimientos le conducen a la virtud, sino que además debe ejercitarse de acuerdo con ellos celosa y laboriosamente. Porque, ¿cómo llegaría uno a ser sensato si se limitara a saber que no hay que dejarse vencer por los placeres, pero no se hubiera ejercitado en oponerse a los placeres? ¿Cómo llegaría uno a ser justo, habiendo aprendido que hay que amar el tener lo justo, pero sin haberse ejercitado en rehuir el ansia de tener más? ¿Cómo podríamos llegar a conseguir el valor, considerando de un lado que no es temible lo que al vulgo le parece espantoso, pero a la vez sin habernos ejercitado en mantenernos libres de temor frente a ello? ¿Cómo llegaríamos a ser discretos, conociendo cuáles son los verdaderos bienes y males, pero sin habernos ejercitado en despreciar las cosas que parecen ser bienes? Por ello es preciso que la práctica siga al aprendizaje de los conocimientos que se refieren a cada virtud, si es que ha de resultarnos algún beneficio de este aprendizaje. Y el que pretende filosofar ha de ejercitarse en mayor medida que el que desea alcanzar la medicina o algún otro arte semejante, en tanto en cuanto la filosofía es más importante y más difícil de alcanzar que cualquier otra ocupación. Y es que quienes desean acercarse a las otras artes no vienen con las almas corrompidas, ni habiendo aprendido lo contrario de lo que hubieran debido aprender, mientras que los que intentan filosofar, habiendo estado antes en plena corrupción y llenos de maldad, van en busca de la verdad, de tal manera que necesitan más prácticas. ¿Cómo han de ejercitarse? ¿De qué manera? Puesto que ocurre que el hombre no es ni solo alma ni solo cuerpo, sino un compuesto de ambas cosas, por fuerza, el que se ejercite habrá de ocuparse de las dos. Más, como merece, de la más importante, es decir, del alma, pero también de lo otro, si es que ninguna parte del hombre ha de estar descuidada. Pues también es preciso que el cuerpo del que filosofe esté bien preparado para las tareas del cuerpo, ya que muchas veces las virtudes se sirven de él como órgano necesario para las actividades de la vida. De la práctica, una sería propia en sentido estricto solamente del alma, mientras que la otra sería común a ésta y al cuerpo. Será una práctica común a ambos el que nos acostumbremos a las heladas y a los ardores, a la sed y al hambre, a la frugalidad del alimento y a la dureza del hecho, a la abstinencia de los placeres y a la paciencia en los trabajos. Por medio de esas cosas y otras semejantes, se vigoriza el cuerpo y se hace impasible y firme y útil para cualquier tarea, mientras que el alma se vigorizará ejercitándose para el valor, mediante la paciencia frente a los trabajos, para la sensatez, mediante la abstinencia de los placeres. Práctica propia del alma es, en primer lugar, tener a mano las demostraciones relativas a que no son bienes los que parecen ser bienes, y las relativas a que no son males los que parecen ser males, y acostumbrarse a reconocer y distinguir los que son verdaderamente bienes de los que no son verdaderamente bienes. Y luego, ejercitarse en no rehuir ninguno de los que parecen ser males, ni perseguir ninguno de los que parecen ser bienes, y en apartarse por cualquier artificio de los que verdaderamente son males, y perseguir por cualquier medio los que verdaderamente son bienes. En resumen, pues, está casi dicho cuál es cada modo de práctica. Sin embargo, intentaré también decir en detalle cómo ha de llevarse a cabo cada una, no distinguiendo y separando las prácticas comunes al alma y al cuerpo de las propias del alma,
sino explicando mezcladas las de cada parte, puesto que precisamente eso es lo que hemos venido oyendo y recibiendo, por tradición, cuantos participamos en la ocupación del filósofo, que ni el trabajo ni la muerte ni la pobreza son, de ningún modo, un mal, ni lo es tampoco ninguna de las cosas apartadas de la maldad, y a la vez que tampoco son un bien la riqueza o la vida o alguna otra cosa de las que no participan de la virtud. Sin embargo, aun habiendo recibido esto por tradición, por la corrupción que se ha venido produciendo en nosotros desde pequeños y por el mal hábito creado por esta corrupción, cuando se nos presenta un trabajo, creemos que se nos presenta un mal, y cuando tenemos junto a nosotros un placer, creemos tener junto a nosotros un bien, y temblamos de miedo ante la muerte como última desgracia, y saludamos a la vida como al mayor de los bienes, y al entregar dinero nos entristecemos como si hubiéramos sufrido un daño, y al recibirlo nos alegramos como si hubiéramos obtenido un beneficio, y de manera semejante, en la mayor parte de los casos, no nos servimos coherentemente de las presunciones correctas en los asuntos, sino que más bien seguimos la costumbre vil. Y puesto que afirmo que esto es así, el que practica ha de buscar vencerse a sí mismo, no gustar del placer, no rechazar los trabajos, no deleitarse con la vida, no temer la muerte, y en cuestiones de dinero, no preferir el cobrar al pagar.